Querido amigo y amiga, bienvenido una vez más a Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a tener como siempre un tema apasionante, un tema maravilloso, titulado ¿Quiénes irán en el arrebatamiento de la iglesia y quiénes serán salvos? Así que acomodarse, si tienes papel, Biblia, por favor, vamos a iniciar con este tema maravilloso. Bienvenidos todos. Primeramente veamos que el mundo está reaccionando de una forma diferente a cómo ha venido desarrollándose durante cientos y cientos de años. Catástrofes por todo lugar, terremotos, erupciones volcánicas, incremento de la temperatura a nivel mundial, tsunamis, sequías, tormentas gigantescas de arena, inundaciones monstruosas, enormes deslizamientos de tierra y virus diseñados para eliminar a la humanidad. Y hoy miramos cómo diferentes cepas y brotes se van presentando en cada país, lo que va a obligar nuevamente a pasar restricciones, toques de queda, ser encerrados nuevamente en nuestras casas y por ende la pérdida de empleo, más negocios cerrados y las personas y sus familias más pobres y separadas. Pero esto no es todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo, ya que el hombre está cambiando de manera alarmante, así como los gobiernos que día a día han perdido la noción del por qué están ocupando un puesto dado por los electores para servir a una nación y a los que habitan en ella. Pero estos hombres se han entregado a los globalistas siendo títeres de ellos. Esta élite toma atribuciones creyéndose dioses y reyes dueños del planeta y de las personas a las cuales le someten a sufrimiento, esclavitud y muerte, así como crean leyes sometiendo al pueblo a la pobreza, al miedo, a la persecución y hasta la muerte. Hoy podemos ver cómo el poder de pocos trae a destrucción de muchos. Vemos como minorías corruptas que se declaran abiertas. Esto sí está tremendo. Contrarias a toda moralidad en su humanidad, así como empujando al mundo a su degeneración, son protegidos por las leyes humanas, corruptas tratando de eliminar los valores, tanto humanos como religiosos, acusando al 97% de las personas del mundo como enfermos psicológicos, mentales, homofóbicos, haciéndonos creer que ellos tienen la razón y que todo el mundo está enfermo. Los medios de comunicación de falsa bandera, los mismos que pertenecen a las élites o se han vendido a ellas, nos han tratado desde hace muchas décadas de lavar el cerebro para que vayamos aceptando todo lo que ellos quieren implantar. Y ahora es cuando podemos ver que a través del socialismo o el comunismo actualizado, podemos llamarlo así, van ejerciendo el control no solo en nosotros, sino que también han comenzado a adoctrinar a los niños en las escuelas, enseñándoles que pueden escoger el sexo que ellos quieran ser, que la familia no es únicamente un papá y una mamá, como es lo natural y creado por Dios. Hoy enseñan que una familia, si así se le puede llamar, puede ser de 2 hombres, donde uno fungirá de mamá, o 3 hombres en una casa donde uno de ellos será la mamá, que es en contra natural, y de igual manera para las mujeres haciéndose pasar una de ellas por varón, mientras que en la creación de Dios los creó varón y hembra para que puedan procrear. Todo está en contra de los verdaderos principios y valores que como seres humanos los tenemos diseñados en nuestro ADN, corazón y voluntad,
ya que ellos vienen de acuerdo al diseñador y creador del hombre que es Dios. Todo lo que está ocurriendo está fuera de la voluntad de Dios y de su palabra, la Biblia. Con esta introducción analicemos a la luz de las Escrituras, como siempre. Y no importa todo lo que el hombre quiera hacer o cambiar, ya que finalmente hoy, mañana o pasado mañana, todos absolutamente pasaremos por el tribunal del Dios Altísimo, sean los ricos, globalistas o las élites, como se los conoce, gobiernos y todos los hombres en general. Recordemos que todo se encuentra profetizado en la palabra de Dios y se ha cumplido cada profecía una por una, y hoy nos encontramos en el momento más emocionante de la historia para la iglesia de Jesucristo, ya que estamos a la espera del acontecimiento más grande de todos los tiempos, que es el arrebatamiento o la bienaventuranza tan esperada de la iglesia de Jesús para participar de las bodas del Cordero. Quiero ser rápido explicando este tema muy importante acerca de quienes se irán en el arrebatamiento. A la luz de la Biblia, es claro que para alcanzar esta gran bendición, el creyente debe cumplir 3 requisitos importantes para ser partícipes del encuentro con el Señor Jesús en el aire, cuando la trompeta, el shofar, suene. Primeramente, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora veamos quiénes serán arrebatados. Y aunque hay diferentes opiniones en referencia de cuándo será este acontecimiento, muchos se preguntan si será antes de que comience los 7 años de tribulación, o en medio de los 7 años, o al final de los 7 años, o de la gran tribulación, cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces tenemos la postura de que será antes de la tribulación. Unos dicen que será en medio de la tribulación, y otros dicen que será al final de la gran tribulación, cuando será la segunda venida del Señor Jesús. Pero habíamos estudiado que la segunda venida del Señor Jesús al final de los tiempos no es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. Usted lo puede ver en mis prédicas, en mis mensajes, y usted podrá descubrir aquello. No importa cuándo esto acontezca, a la final Dios es el que manda. Lo importante es que va a suceder. Y claro, y debemos estar preparados. La Biblia sustenta grandemente que el arrebatamiento o rapto ocurrirá antes de que inicie la tribulación. Wow. Debemos estar preparados desde ahora. Tú, cristiano, que te has dormido, que continúas en pecado, que continúas haciendo el mal, arrepiéntete y regresa al camino. Y tú que no le conoces al Señor Jesús y dices, pues yo soy religioso, yo soy de tal religión, no hay problema, el Señor es mi amigo. No, el Señor es amigo de los que obedecen y se encuentran en santidad. Hay mucha diferencia de ello. Sigamos estudiando un poco más. Como verdaderos cristianos, debemos anhelar el encuentro con nuestro Señor y Salvador, quien nos da esperanza de vida eterna. Por ello, debemos estar preparados, listos y muy apercibidos, porque los tiempos son cada vez más críticos.
Ahora veamos quiénes se irán en el arrebatamiento. Número 1. Aquellos que creen, aceptan y confiesan al Señor Jesús como Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados, así como sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Entonces aquí tenemos 3 cosas importantes que debemos hacer para que podamos estar en la lista de aquellos que irán con el Señor. Creer, aceptar y confesar. Pero hay algo importante también que debemos hacer, es de arrepentirnos del mal y los pecados que hemos cometido, y a partir de ese momento dejar de pecar. En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Marcos 16, verso 16 dice, el que creyere, claro, ¿en quién? En el Señor Jesús y el Evangelio. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Hechos capítulo 16, versos del 31 al 34 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y claro, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. No solamente la salvación puede ser para la persona que recibe, ya que la bendición de Dios se extiende hacia los suyos. Pero ¿cómo? Con el testimonio, con la predicación de las buenas nuevas de salvación y con el amor que Dios ha depositado en nosotros. Pero si somos de mala influencia en nuestra casa, si somos desobedientes, si maltratamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, si no somos considerados con ellos, no podremos ser de bendición y tampoco de salvación para nuestra casa. En Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando usted acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador y usted se arrepiente de sus pecados, lo confiesa, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y entonces, en ese momento, usted ya está en la lista de Dios para la vida eterna. Pero usted puede hacer que su nombre se borre también a causa del pecado, del libertinaje, de la falta de obediencia a Dios. Por eso hay que hacer mucho cuidado. Vamos al número 2. Para todos aquellos que han tomado en serio el vivir una vida cristiana verdadera, deben encontrarse cumpliendo los mandamientos del Señor, venciendo toda tentación, alejados del pecado y de hacer lo malo. Entonces serán parte de este maravilloso encuentro con el Señor Jesús en las nubes. Al contrario de todos aquellos que continúan caminando a su voluntad en pecado y desobediencia, no serán tomados en cuenta ni en el tiempo del arrebatamiento, y menos en el reino de los cielos. Ahora veamos en Juan capítulo 14, versos del 15 al 23.
Antes de leer la bendita y maravillosa palabra de Dios, quiero decirles que para tener una reseña general y conocimiento de los mandamientos, usted puede leer Éxodo, capítulo 20. Así también, usted puede leer la palabra de Dios y usted se va a dar cuenta que no solamente en Éxodo tenemos mandatos, sino que toda la palabra de Dios está llena de mandatos importantes para nuestra vida. Claro, vida eterna. Hay mandatos importantes que nos dejó el Señor Jesús. 2 resumidos para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Y el 1 es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es como el Señor Jesús nos dejó en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, este nuevo pacto en su sangre, y que engloba todos los mandatos de Dios que se encuentran en la Biblia. En Juan 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Wow. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es lo que dice? El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama va a cumplir con los mandamientos. No va a hacer lo malo. No va a pecar. No va a mentir. No va a robar. No va a fornicar. No va a adulterar. Y muchas otras cosas más. ¿Y qué dice? Y mi Padre, o sea Dios, nos amará y vendremos a él, dice Dios y Jesús, y haremos morada con él. En Marcos capítulo 12, versos 30 y 31: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ya sabemos que los que aman a Dios obedecen, cumplen los mandamientos. Ahora, ¿cómo podemos amar al prójimo? No lo vamos a maltratar. No lo vamos a mentir. No vamos a causar dolor. Si somos casados, no vamos a adulterar. O sea, meternos con otra persona que no sea nuestro esposo o nuestra esposa. No vamos a fornicar. Cuando somos jóvenes, estamos con una chica y tenemos relaciones sexuales ilícitas. Eso se llama fornicar. Eso está muy mal. En otras palabras, vamos a cuidar de nuestro prójimo y lo vamos a guardar de no dañarlo. Mateo capítulo 7, verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad
del Padre que está en los cielos. Que nos mantengamos en santidad, que guardemos su palabra, que la conozcamos, que no seamos religiosos, sino verdaderos amantes de Dios. En Apocalipsis capítulo 3 verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué significa lo blanco? Pureza. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cómo podemos mantener nuestras vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas? Manteniéndonos en santidad, no pecando. Número 3. Todos aquellos que practican el pecado no serán tomados en cuenta para el día tan esperado para la iglesia de Cristo, el arrebatamiento, ni serán tomados en cuenta para el reino de los cielos, ya que Dios aborrece el pecado. Pero aquí viene la parte hermosa, que ama al pecador. Es por eso que Él envía a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Lastimosamente, todas las personas se encuentran sumidas en su mundo, trabajos, quehaceres, negocios, haciendo dinero, teniendo vidas desordenadas. Son religiosos y no se encuentran en una relación estrecha con el Señor. Porque ¿sabe qué? Para nosotros poder salir adelante, para nosotros poder vencer, debemos tener una relación con nuestro Dios. No una religión. Una relación donde podamos hablar con Él, donde podamos contarle qué es lo que estamos viviendo, cómo nos sentimos. Y cuando Él nos escucha, Él nos responde. Recordemos que el Señor no es religión, sino una verdadera relación entre Dios y el hombre. Y claro, debemos entender que Jesús ha transformado nuestro vivir en santidad o para santidad. Hoy nos encontramos en un tiempo de apostasía, que significa dejar de seguir a Dios y por ende a Jesús, o también que hemos abandonado su fe. Cuando aquellas personas escuchan hablar de Dios y su palabra, no desean hacerlo, no desean escucharla. Mismo los cristianos no desean hacerlo. Dios aún está dando el tiempo para que el hombre se arrepienta de sus pecados y de esta forma lo pueda aceptar como Señor de sus vidas, y de esta manera vivir en santidad y puedan compartir del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es: ¿desea usted escuchar y compartir la palabra de Dios para que otros puedan ser partícipes del reino de los cielos? Leamos en Apocalipsis 21, verso 27. No entrará en ella, o sea, al reino de los cielos, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Romanos capítulo 1 verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es concupiscencias? Suciedades, maquinaciones, pecados dentro de los corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En Gálatas capítulo 5 versos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, dice, o sea, del pecado que hay en el hombre, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted me dirá, es que yo tengo mi religión. Y yo le dije hace un momento que la religión nos salva, pero sí una relación con Dios, donde yo puedo decirle: Señor, he pecado contra ti, he hecho mal ante tus ojos, he pecado contra el prójimo y me arrepiento, perdóname en el nombre de Jesús. En 1 Corintios capítulo 6 versos del 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La gran interrogante. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Hoy tienen libertad, hoy son defendidos, pero en la palabra de Dios, el Señor, quien va a estar al final de nuestras vidas, Él va a juzgar. Y los gobernantes y todos los globalistas y todos los ideólogos que han maquinado en estas maldades darán cuentas a Dios. Y dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varones, así como las que se echan con mujeres. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Hay amigos, familias que estafan a su propia familia. Aquellos que practican la usura: te presto $5,000, pero cada vez me pagas $500,000 de intereses. Eso es usura, eso es una estafa. Y aquellas personas irán a dar cuentas a Dios. Entonces ninguno de estos heredará el reino de Dios, y tampoco será tomado para el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, como explicaba anteriormente en las prédicas anteriores, no solamente este cuerpo va a sufrir una muerte, sino que cuando venga la justicia del Señor, el juicio del Señor, sufrirán una segunda muerte, y de ahí serán botados al lago de fuego y azufre. Todos aquellos que buscan ser encontrados dignos para el encuentro bienaventurado, el arrebatamiento, deben vivir en santidad, sin pecar. Sí, podremos pecar sin quererlo, decir una palabra agresiva, pensar mal, o cualquier otra cosa. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo que se encontrará en ti o en usted es el que te dirá: estás haciendo mal, arrepiéntete, pide perdón, porque abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero haremos cuidado de mantener nuestras vestiduras blancas. No sucederá, como dice en la palabra, que vendrá como un ladrón en la noche. Para los hijos de Dios esto no va a pasar, ya que al andar en santidad y viviendo piadosamente en espera del novio, que es Jesús, estaremos siempre preparados para entrar a las bodas del Cordero. Por lo tanto, la iglesia del Señor, que somos todos nosotros los que andamos en el camino de Él, siempre estaremos atentos a los tiempos y a las fiestas. No a los tiempos cualquiera, ni a las fiestas. El Señor nos dejó sus tiempos y las fiestas a celebrar, como lo hace el pueblo
el pueblo judío, el pueblo de Israel. Estaré subiendo un video acerca de las fiestas para que usted las pueda conocer, que es importante. Pero nosotros no estaremos esperando perdidos en el espacio, en la noción del tiempo. No. Nosotros y el Espíritu que está en nosotros estará atento al tiempo del Señor. Entendemos que el Señor no viene aún para dar oportunidad a aquellos que deban entrar en Cristo a través del aceptarlo, confesar sus pecados y declararlo como Salvador de sus vidas. Y entonces será cuando la esperanza bienaventurada se manifieste. Es importante que tomemos en cuenta que el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. La oportunidad de que cambiemos de vida, de que seamos transformados. No que seamos transformers, como dicen mucha gente, a los cristianos, los transformers. No, nosotros debemos ser transformados desde adentro por el poder de Dios hacia afuera. Y eso se va a poder ver, o el resto podrán ver en nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 14 nos dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Muy diferente a esta tierra donde mora la injusticia, el dolor, la impiedad. Verso 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser aliados por Él, o sea, por el Señor, sin mancha e irreprensibles, en paz. Ahora, ¿cómo podemos lograr vivir una vida en santidad? 1. A través de la oración podemos tener comunión con el Espíritu Santo y ser guiados por Él. El Espíritu Santo es el aceite en nuestras lámparas, brindándonos la unción necesaria para esperar al Señor y estar alertas para cuando Él venga por su iglesia y podamos escuchar su llamado. Número 2. La lectura y estudio de la palabra de Dios, la Biblia, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Marcos 13, verso 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que sabemos que debemos estar velando y orando. Número 3. Aquellos verdaderos cristianos que han sido fieles y han guardado los mandamientos. Usted sabe que debe guardar los mandamientos. Porque en Juan 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito, dice, y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Qué hermosa promesa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios es inmensamente misericordioso, quien ve nuestro diario caminar y esfuerzo y nos brinda la recompensa eterna. Es necesario trabajar arduamente para alcanzar la corona de vida y que podamos ser tomados en cuenta cuando el Señor venga por su iglesia. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, dice: de la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas.
El deportista tiene que cumplir las reglas y tiene que ganar, llegar a la meta para ser coronado. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha, pero en realidad en esta vida no es así. Él es el último en recibirlo, pero nosotros tenemos la bendición de que si trabajamos en el campo espiritual, en la predicación, el servirle a Dios con nuestro corazón, entonces, ¿qué dice? Recibiremos la primera parte, o seremos los primeros en recibir la cosecha. En Santiago capítulo 1, verso 12, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? La tentación al pecado. Porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. En Apocalipsis 3, verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borrará su nombre, nuestro nombre, del libro de la vida, y nos confesará nuestros nombres. Y confesaré, dice, nuestros nombres al Padre y delante de los ángeles. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las ropas blancas, santidad. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad, la nueva Jerusalén. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los disolutos, los que hacen disolución, separación, y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Usted puede leer Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La palabra de Dios, maravillosa, ya está sellada. Por último, se van a cumplir las últimas profecías. La última semana de Daniel, los 7 años. Si usted desea averiguarlo, por favor, mire la profecía de Daniel, por favor. Las 70 semanas de Daniel. Nosotros no podemos aumentar, añadir, ni quitar de las palabras del libro de esta profecía. No podemos creer que nosotros somos amigos de Dios
y vamos a tener vida eterna si no obedecemos, si no cumplimos con la palabra de Dios, si no guardamos nuestra vestidura blanca, si no competimos bajo las reglas de su amor y su misericordia para llegar a la meta y ser coronados. Hoy tenemos la oportunidad, todavía tenemos el tiempo, el cual muy pronto se acabará. El mundo está convulsionado. Si usted se fija, si usted puede darse cuenta, usted verá que estamos en los últimos tiempos. No, es que esto lo han dicho desde hace mucho tiempo. Pues si usted examina la palabra y usted recuerda que el pueblo de Israel regresó a su tierra, cumpliéndose así la profecía hace 73 años, entonces usted va a saber que son los últimos días, los últimos tiempos. Muy pronto el tiempo de gracia se terminará. Este regalo maravilloso de que nosotros podamos predicarles y llevar palabra de vida, hacerles conocer qué es lo que le agrada y desagrada a Dios, muy pronto se acabará. Y persona podrá entrar en el reino de los cielos. Yo le invito en esta tarde, noche, día, donde quiera que se encuentre, a hacer esta oración y decirle al Señor Jesús de esta manera: yo sé que he pecado, Señor, de muchas maneras, y verdaderamente estoy arrepentido. Te pido perdón por todos mis pecados de corazón. Hoy me arrepiento y me dispongo desde ahora en adelante a ser fiel a ti, a ser fiel a tu palabra y a dejar de pecar. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Sé que solamente tú puedes dar vida eterna, que solamente tú puedes salvar al que estaba perdido, que solamente tú puedes resucitar al que estaba muerto espiritualmente. Es por eso, hoy de todo corazón, Señor, te declaro como Señor y Salvador de mi vida, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Permíteme ser de luz, de guía para mi familia, para mis amigos y para todas aquellas personas que lleguen a mí, y pueda compartir las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Yo te doy gracias infinitas por haber tocado mi corazón, por haber abierto mis oídos espirituales. Yo te ruego que tu nombre, Señor, quede impregnado en mi corazón, en mi mente y en toda mi vida, para así dar testimonio de ti todos los días. Todo esto te lo digo y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Te saludo, te doy un fuerte abrazo. Y estoy agradecido una vez más a Dios por permitirme traer su palabra y darla a conocer. Aún tenemos tiempo de poder compartir y poder llevar las buenas nuevas. Bienvenido a ti, a la familia de Dios en Cristo Jesús. Espero que haya sido de bendición este mensaje y nos estaremos viendo la próxima, Dios permita, en el próximo mensaje. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.